Todo empieza con una ausencia que no hace ruido, pero se siente como un vacío que nadie sabe llenar. No hay lágrimas, ni portazos, ni despedidas dramáticas. Solo un silencio denso que se instala sin pedir permiso. Aquella persona que solía estar presente, que escuchaba con atención, que ofrecía apoyo sin esperar nada, de pronto ya no responde. No contesta mensajes, no aparece, no explica. Se desvanece sin escándalos, como una vela que se apaga cuando nadie está mirando. Los demás especulan, ¿estará bien? ¿Se enojó? ¿Habrá pasado algo? Pero muy pocos comprenden lo que está ocurriendo en realidad. No es una crisis momentánea ni una rabieta emocional. Es el alma diciendo basta. Es la mente dejando de sostener un personaje que la ha agotado. Lo que desde fuera parece una retirada, por dentro es una transformación silenciosa. Carl Jung lo anticipó con una claridad asombrosa. Cuando alguien se aleja de todos, no está huyendo del mundo, está liberándose de un rol que le ha desgastado. Porque sostener a otros constantemente sin sostenerse a sí mismo acaba fracturando hasta el corazón más fuerte. Llega un momento en que el alma, saturada de fingir bienestar, comienza a buscar refugio en el único lugar donde aún puede respirar, su propio silencio. No es depresión, no es desinterés, es saturación. Una saturación emocional que se va gestando a fuego lento, con cada conversación forzada, cada promesa que se rompe, cada mirada vacía que no devuelve nada. No fue un solo evento, fue una suma de 1000 decepciones diminutas que se fueron acumulando en los rincones del alma hasta que ya no quedó espacio para más. Ese tipo de agotamiento no se nota a simple vista. La persona sigue sonriendo, sigue asistiendo a reuniones, sigue diciendo que todo está bien. Pero por dentro, algo se va desconectando. La risa suena hueca, la mirada pierde brillo, las palabras se vuelven mecánicas. Es el alma recogiendo sus piezas, preparándose para retirarse antes de quebrarse por completo. Jung lo llamaba el inicio del proceso de individuación, el momento en que la persona deja de buscar validación externa y comienza a buscar autenticidad. Un giro silencioso hacia adentro, donde la prioridad ya no es complacer, sino comprender. Ya no se trata de mantener un lugar en el mundo, sino de encontrar sentido dentro de uno mismo. Quien se retira no lo hace para castigar a nadie. Lo hace porque necesita sanar. Porque hay un límite invisible que, una vez cruzado, no permite seguir igual. Y no se trata de frialdad, sino de preservación. De saber que seguir presente, fingiendo interés, representa una forma lenta de desaparecer. Una forma de extinguir la propia esencia bajo la presión de ser lo que los demás esperan. Y es que el alma empática, aquella que siempre está disponible para otros, termina vacía si no aprende a ponerse límites. Escuchar, consolar, apoyar, todo eso tiene un precio si nunca se recibe lo mismo. Llega un punto en que incluso una palabra amable puede sentirse como una carga, porque ya no queda energía para seguir dando sin recibir. A veces, ese alejamiento llega sin previo aviso. Un día simplemente dejas de responder, no porque odies a los demás, sino porque algo dentro de ti se rompió en silencio. No se trata de pereza ni de apatía. Es claridad. Es la comprensión repentina de que has estado demasiado tiempo rodeado de ruido que no nutre, de palabras que no conectan, de vínculos que pesan más de lo que alivian. Y entonces, eliges el silencio. Pero no un silencio de derrota, sino uno de reconstrucción. Uno donde cada minuto a solas se vuelve un bálsamo. Un espacio donde el alma puede respirar sin la presión de tener que sostener a nadie más que a sí misma. Allí, en ese lugar interno, se empieza a gestar una nueva identidad. Una que no depende de la aprobación externa, ni del aplauso ajeno, ni del estar para todos. Lo que los demás llaman aislamiento, en realidad es el comienzo de una sanación profunda. Porque no se trata de desaparecer, sino de reaparecer de otro modo. Desde una nueva conciencia, desde una serenidad que ya no necesita demostrar nada. Ya no hace falta explicar por qué te alejaste, porque el que se retira en paz no debe justificar su silencio. Las personas no entienden que muchas veces, alejarse es el mayor acto de amor propio. No porque se deje de amar a los demás, sino porque se empieza a amar a uno mismo. Y amar implica protegerse, priorizarse, respetarse. Implica decir no cuando todo en ti grita que seguir sería traicionarte. Hay quienes interpretan este proceso como egoísmo, como si retirarse del ruido fuera una forma de desprecio. Pero lo que no ven es que, para algunas almas, la soledad no es castigo. Es refugio. Es el único espacio donde pueden escucharse sin distracciones, donde pueden reparar sus heridas sin ser interrumpidas por las expectativas ajenas. La sociedad no ha sabido enseñarnos a valorar el silencio. Nos han dicho que estar solos es síntoma de fracaso,
que quien se aleja está roto, que el bienestar se mide por la cantidad de interacciones sociales. Pero Jung nos mostró otra cosa, que la mente necesita espacios de retiro para poder integrar lo vivido, para poder entenderse sin el eco constante de las voces externas. El aislamiento, cuando nace de la conciencia, no es desconexión, es integración. Es el alma reorganizándose, quitando lo superfluo, seleccionando lo que realmente vale la pena. No se trata de cortar vínculos, sino de filtrar lo que resuena con tu verdad. Porque no todas las personas que están cerca lo hacen con amor. Algunas solo están por costumbre, por conveniencia o por necesidad emocional. Y sostener esas relaciones es cargar con pesos que ya no corresponden. Por eso, cuando alguien se retira, lo más sabio no es preguntar qué le pasa. Lo valiente es preguntarse cuánto le hicimos sostener. ¿Cuánto tiempo fingió estar bien solo para no incomodar? ¿Cuántas veces dijo no pasa nada mientras por dentro se rompía en silencio? El retiro no es debilidad. Es una respuesta coherente ante un entorno que exige demasiado y ofrece poco. Es el alma diciendo, necesito volver a mí. Y quien ha probado la serenidad de su propia compañía, rara vez vuelve a mendigar atención. Porque descubre que estar solo no es estar vacío. Es estar completo. Quien ha vivido demasiado tiempo para los demás termina olvidando cómo es vivir para sí. La rutina de estar siempre disponible, de responder rápido, de mantener conversaciones que no nutren, va borrando poco a poco la conexión con uno mismo. Hasta que un día, casi sin notarlo, ya no estás ahí. Estás actuando un papel, cumpliendo expectativas, sosteniendo vínculos que hace tiempo dejaron de tener sentido. Es ahí cuando empieza el verdadero proceso. La retirada no es una decisión, es una consecuencia. Una consecuencia de haberse perdido tratando de complacer. Porque nadie puede sostener una vida entera fingiendo ser fuerte cuando en realidad está cansado. Nadie puede fingir eternamente interés sin romperse por dentro. Lo que ocurre en ese punto no es un colapso, es una llamada interna que no se puede seguir ignorando. La mente empieza a rechazar lo superficial, el cuerpo se fatiga sin razón aparente, la emoción se convierte en un ruido sordo que pide espacio. Y entonces, el alma responde, se repliega, se guarda, se aparta. Pero ese retiro no es un vacío. Por el contrario, es un lugar fértil donde todo empieza a reorganizarse. Las prioridades se acomodan, la visión se aclara y el alma, por primera vez en mucho tiempo, puede escucharse sin filtros. Carl Jung lo llamaba retorno al sí mismo, ese movimiento esencial hacia el centro de la propia identidad, donde ya no hay máscaras ni deberes impuestos, solo la verdad desnuda. Al principio, ese silencio duele. Duele porque no estamos acostumbrados a escucharnos. Duele porque la mente ha sido entrenada para el ruido, para lo externo, para responder antes que reflexionar. Pero en ese dolor hay una semilla de libertad. Porque en cada momento a solas, algo empieza a despertar. Una conciencia que ya no necesita aprobación. Una voz que ya no quiere gritar para ser oída. Y en esa voz habita una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién soy sin roles, sin títulos, sin demandas? Esas preguntas no se responden con palabras. Se responden con tiempo, con espacio, con honestidad. Y eso solo se consigue en el retiro. Por eso, quien se aísla no está huyendo de la vida. Está entrando en su propia vida. Está atravesando el desierto para encontrar el oasis que olvidó que existía. Está volviendo a tocar su dolor no como víctima, sino como alquimista. Porque el dolor que se enfrenta con conciencia no destruye, transforma. Este proceso no es lineal. Hay días en los que el silencio parece insoportable y otros en los que se convierte en un bálsamo. Hay momentos en los que el pasado vuelve con fuerza, y otros en los que el presente se siente más nítido que nunca. Pero en todos ellos hay crecimiento. Cada instante de retiro es una grieta por donde entra la luz. El aislamiento, entendido desde esta perspectiva, no es un muro, es un espejo. Y ese espejo no adorna, no suaviza, no perdona. Refleja con crudeza todo lo que hemos negado, todo lo que hemos callado por años. Nos pone frente a frente con nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestras decisiones postergadas. Y aunque al principio asusta, luego libera. Porque no hay nada más poderoso que verse a uno mismo sin máscaras. No hay sanación más profunda que aceptar esa versión rota, agotada, sensible y auténtica que habita bajo todas las capas sociales. Jung lo decía con claridad, no se alcanza la plenitud imaginando la luz, sino haciéndose consciente de la sombra. La sombra no es maldad. Es todo lo que no hemos querido aceptar. Es el enojo que disfrazamos de paciencia, la tristeza que escondimos detrás de la risa, la necesidad de ser amados que negamos por miedo al rechazo. Y cuando todo eso sale a la superficie durante el retiro,
no lo hace para herirnos. Lo hace para ser reconocido. Aceptar la sombra es abrazar lo incompleto. Es entender que no vinimos a ser perfectos, sino reales. Y esa realidad solo puede sostenerse desde la autenticidad, no desde la apariencia. Por eso, quien ha atravesado su sombra ya no teme a su verdad. Y quien no teme a su verdad ya no necesita encajar. Ese es uno de los frutos más dulces del aislamiento, dejar de mendigar pertenencia. Comprender que no todas las puertas necesitan ser abiertas, que no todos los círculos son hogar, que no todos los vínculos valen la pena. El retiro no te enseña a ser antisocial, te enseña a ser selectivo. Y es ahí donde ocurre otro movimiento interno, la limpieza. No se trata de cortar de golpe con todo y todos, sino de permitir que lo que ya no vibra contigo se aleje por sí solo. Empiezas a notar quién te busca de verdad y quién solo lo hacía por hábito. Quienes respetan tu silencio y quienes lo interpretan como ofensa. Quienes se alegran por tu crecimiento y quienes se sienten amenazados por él. No es personal, es energético. Cuando cambias tu frecuencia, cambias tus conexiones. Y aunque eso duela, también libera. Porque dejar ir lo que pesa es una forma de honrarte. Ya no necesitas explicaciones eternas. Basta con una certeza, mereces estar en paz. En esa paz recién descubierta, algo florece, la expansión interior. Esa sensación de que, por fin, todo encaja. No afuera, sino adentro. Tu mundo se vuelve más pequeño en lo externo, pero más vasto en lo interno. Ya no buscas llenar tu agenda para sentirte vivo. Ahora valoras el tiempo sin planes, los días sin ruidos, los momentos contigo. Jung lo describió como integración, el punto en que todas tus partes, luz, sombra, pasado, heridas, virtudes, dejan de pelear entre sí y empiezan a convivir. Es ahí donde nace el verdadero equilibrio. Ya no te partes para encajar en otros. Te completas para sostenerte a ti mismo. El aislamiento, entonces, se revela como un camino de regreso. No hacia el personaje que fuiste, sino hacia el ser que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Y cuando llegas a ese punto, algo esencial cambia. Ya no te molesta la soledad. Al contrario, la buscas como un templo sagrado donde puedes volver cada vez que el mundo se vuelve demasiado. Porque entendiste que no se trata de desaparecer para siempre, sino de aparecer por fin. No como un reflejo de lo que otros quieren, sino como una expresión genuina de tu propia voz. Y esa voz, una vez liberada, no vuelve a callar. Llega un momento, después del retiro, en el que ya no sientes la urgencia de volver a ser comprendido. Ya no buscas explicaciones, ni necesitas ser justificado ante los demás. Has comprendido algo vital. Quien no estuvo contigo en el silencio, no merece tus palabras ahora que vuelves a hablar. Porque no todos saben sostener el proceso de quien decide sanar. Ese despertar cambia tu forma de mirar, de escuchar, de estar. Ya no eres el mismo que se desgastaba intentando ser útil todo el tiempo. Ya no sientes la necesidad de forzar sonrisas en conversaciones sin alma. Has cruzado una línea invisible que separa el antes del después. Y aunque nadie más lo vea, tú lo sientes en cada gesto, en cada silencio que ahora eliges. Quien ha transitado el aislamiento no regresa igual. Regresa más liviano, más claro, más auténtico. Regresa sabiendo que su valor no está en lo que da, sino en lo que es. Y eso lo cambia todo. Porque mientras antes te conformabas con cualquier compañía para no estar solo, ahora eliges cuidadosamente con quien compartes tu tiempo, tu energía, tu verdad. Ya no te sientes obligado a responder de inmediato. No es frialdad, es prioridad. Aprendiste a distinguir entre lo urgente y lo importante. Descubriste que muchas veces el mundo exige una presencia inmediata, pero no ofrece una escucha real. Y por eso, ahora prefieres el silencio al ruido, la pausa a la reacción, la sinceridad a la cortesía vacía. Esto puede generar incomodidad en quienes no han hecho ese viaje interior. Tu calma se vuelve incómoda. Tu falta de necesidad se interpreta como distancia. Pero lo que en realidad molesta no es tu desapego, sino tu libertad. Porque cuando alguien se elige a sí mismo, expone a los que aún viven atrapados en la aprobación ajena. Y aquí aparece una verdad dura pero necesaria. No todos celebrarán tu cambio. Algunos se alejarán, otros te criticarán, y unos cuantos intentarán hacerte sentir culpable por haber decidido cuidarte. Pero nada de eso importa realmente, porque cuando comprendes que tu paz es sagrada, ya no la negocias. Carl Jung lo explicaba con precisión: el alma necesita atravesar su sombra para poder habitar su luz. Y esa travesía no es cómoda, ni rápida, ni aprobada por los demás. Es una revolución silenciosa que ocurre por dentro,
donde la persona se despoja de todo lo aprendido para volver a lo esencial, donde el deber ser se derrumba y aparece el quiero ser. En esa nueva etapa, las relaciones cambian. No porque te vuelvas egoísta, sino porque ahora eliges desde otro lugar. Ya no aceptas vínculos que se sostienen en la necesidad, en la culpa o en el intercambio disfrazado de afecto. Ahora buscas conexiones donde puedas ser tú, sin exigencias, sin papeles, sin máscaras. Y no es que te aísles para siempre, es que entiendes que el verdadero encuentro con otro solo puede darse después del encuentro contigo. Porque antes, lo que llamabas amor era a veces dependencia. Lo que llamabas amistad era, en ocasiones, rutina disfrazada. Lo que llamabas pertenencia, muchas veces era miedo a estar solo. Ese discernimiento duele. Duele porque obliga a mirar con otros ojos vínculos que creías sólidos. Pero también sana. Porque te libera del peso de sostener lo insostenible. Porque te da permiso de soltar sin culpa, de decir no sin explicación, de alejarte sin rencor. Y cuando sueltas, no te quedas vacío. Te quedas en paz. Una paz que no depende del exterior, que no requiere aplausos ni compañía. Una paz que brota del silencio conquistado, del respeto a tu propio proceso, de la fidelidad a lo que sentiste en los días más oscuros. Esa fidelidad a uno mismo es la semilla de toda transformación duradera. Porque ya no te traicionas por encajar, ya no te adaptas para agradar. Has comprendido que perder lugares donde no puedes ser tú no es pérdida, es protección. Y que dejar de ser accesible para todos no es egoísmo, es higiene emocional. Este aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino, un tránsito lleno de retrocesos, de dudas, de nostalgias. Porque hay días en los que querrás volver al personaje de antes, ese que todos aplaudían, ese que sabías interpretar tan bien. Pero algo en ti ya no te lo permite. Has probado la libertad y no hay marcha atrás. Y ahí, justo ahí, es donde nace una nueva identidad. Una que no necesita gritar, ni convencer, ni defenderse. Una identidad silenciosa, firme, serena. Jung la describía como el self, el sí mismo que ha integrado su luz y su sombra, que ya no lucha por existir, sino que simplemente es. Desde ese lugar, la vida se vive distinto, no con euforia superficial, sino con presencia real. Cada momento se vuelve significativo, no por su intensidad, sino por su verdad. Aprendes a disfrutar lo simple, a valorar lo cotidiano, a agradecer lo que antes dabas por hecho. La relación contigo se vuelve prioritaria. Ya no te abandonas por complacer. Ya no ignoras tus límites para sostener a otros. Has entendido que cuidarte no es cerrar puertas, es abrirte a relaciones más honestas. Que decir no es tan válido como decir sí. Y que la verdadera conexión solo florece donde hay respeto mutuo. Esto cambia incluso la forma en que trabajas, en que sueñas, en que decides. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no te empujas al límite para demostrar tu valor. Ahora sabes que tu valor no necesita demostración. Existe por el simple hecho de ser tú. El aislamiento, entonces, deja de verse como una pausa. Se revela como un renacimiento. No porque empieces de cero, sino porque partes desde otro lugar. Desde una versión tuya que ha sido filtrada por el fuego del silencio, pulida por el roce con la soledad, fortalecida por la incomprensión. Y aunque algunos nunca lo comprendan, tú sabes lo que viviste. Sabes lo que costó reconstruirte sin testigos. Sabes lo que dolió sostener tu verdad cuando todos pedían otra cosa. Por eso, ya no necesitas explicar tu proceso. Porque ahora entiendes que quien quiera estar, estará. No por obligación, sino por afinidad. Así, tu mundo se transforma. Se vuelve más pequeño en cantidad, pero inmenso en calidad. Menos voces, más esencia. Menos ruido, más profundidad. Menos promesas, más presencia. Y tú, desde ese lugar, ya no temes la soledad. Porque has descubierto que no es ausencia, sino plenitud. Porque te has visto en tus fragmentos y te has reunido sin necesidad de ser perfecto. Porque sabes que la verdadera compañía empieza contigo. El alma, cuando se ha encontrado consigo misma en el silencio, ya no tiene prisa. Se ha despojado del impulso constante de estar en todas partes, de responder a todos, de llenarlo todo. Ahora respira a otro ritmo, uno más lento, más profundo, más humano. El aislamiento la ha enseñado que la velocidad no es sinónimo de vida, que la abundancia no siempre es riqueza, que el ruido no garantiza compañía. Ya no se mide por la cantidad de mensajes en su teléfono ni por la frecuencia de sus encuentros. Ahora mide su bienestar por la paz que siente al abrir los ojos,
por la calma que la acompaña incluso cuando nadie está cerca. Lo que antes era ansiedad por pertenecer, hoy es gratitud por elegir. Esa transformación interior se nota en los detalles, en la forma en que observa a los demás sin juzgar, en la paciencia que ha aprendido con sus propios procesos, en el modo en que, cuando alguien le pregunta cómo está, no responde por reflejo, sino con verdad. Porque ya no teme ser honesta, incluso si eso incomoda. Ha comprendido que la sinceridad es un acto de amor, aunque no todos lo reciban como tal. Porque el alma que ha pasado por el aislamiento sabe que la mayor traición no es mentirle a los demás, sino mentirse a sí misma. Y por eso, elige con cuidado las palabras que usa, las personas que deja entrar, los espacios que habita. No es arrogancia, es autocuidado, no es frialdad, es elección. Porque estar disponible para todos fue, durante mucho tiempo, la forma más rápida de perderse. Ahora, ha decidido estar disponible solo para lo que realmente nutre, para lo que respeta su esencia, para lo que no exige que se disfrace de algo que ya no es. El retiro le ha enseñado también a reconocer las señales del desgaste. Sabe cuando su energía se empieza a drenar, cuando una conversación pesa más de lo que aporta, cuando un lugar ya no vibra en sintonía con su presente. Y no espera a romperse para hacer cambios. Actúa con antelación, porque aprendió, a veces con dolor, que los límites no son muros, sino puentes hacia la autenticidad. La soledad elegida le ha devuelto un superpoder, el discernimiento. Ese que no viene de la lógica, sino de la conexión con la intuición. Ya no necesita argumentos extensos para retirarse de algo que no le hace bien. No necesita drama ni explicaciones largas. Solo necesita escucharse. Y cuando lo hace, la respuesta llega clara, directa, serena. Carl Jung hablaba de este punto como la integración de la sombra con la luz. Un equilibrio donde el alma ya no busca ser perfecta, sino entera. Donde no se trata de eliminar la tristeza, sino de darle un lugar digno. Donde la rabia no se esconde, sino que se transforma. Donde el miedo deja de gobernar, pero no es negado. Y es que quien ha estado solo, de verdad solo, sin pantallas, sin ruido, sin distracciones, ha visto lo que muchos temen ver, su interior sin adornos. Ha enfrentado recuerdos que dolían, decisiones que evitaba, emociones que negaba. Pero en ese acto de valor, ha nacido una fuerza que no se grita, pero se siente. Una fortaleza silenciosa que no necesita validación. Desde ahí, vivir se vuelve otra cosa. Ya no es una carrera por alcanzar algo. Es una danza con lo que hay. Ya no se teme al tiempo, porque el alma sabe que todo llega cuando debe. Ya no se compite con nadie, porque se ha soltado la necesidad de demostrar. Ya no se carga la mochila ajena, porque se ha comprendido que salvar a todos no es una obligación, y muchas veces, ni siquiera es posible. La persona que regresa del aislamiento sabe estar en presencia sin absorber el dolor de todos. Puede escuchar sin llevarse el peso. Puede amar sin perderse. Puede decir te acompaño sin decir me anulo. Porque ha practicado ese equilibrio en sus momentos de silencio, cuando nadie aplaudía, cuando nadie veía. Esa madurez emocional no se enseña en libros. Se forja en el retiro, en la quietud, en las noches donde el único diálogo era con uno mismo, en los días donde lo único que se escuchaba era la respiración propia, en los espacios donde, por fin, no había que fingir nada. Por eso, quien ha conocido esa versión de sí, ya no se conforma con vínculos vacíos, ya no acepta afecto disfrazado de control, ya no tolera la manipulación emocional que antes confundía con cariño. Ha afinado su sensibilidad y, con ella, su capacidad para distinguir lo genuino de lo que solo aparenta. Y aunque este nuevo camino sea solitario en algunos tramos, no se cambia por nada. Porque la libertad interna no tiene precio. Porque vivir desde la verdad pesa menos que vivir desde el deber. Porque estar en paz consigo es más valioso que estar en conflicto para agradar. En este punto, muchas personas notan el cambio. Estás distinto, dicen. Y sí, lo está. Porque dejó de fingir. Porque se cansó de sostener lo insostenible. Porque entendió que merecía lo que por años solo ofrecía a otros: comprensión, cuidado, tiempo, amor. Ahora camina con otra postura. No por orgullo, sino por claridad. Sabe de dónde viene, y eso le basta para saber hacia dónde no volver. El aislamiento no lo quebró. Lo limpió. No lo encerró. Lo abrió. No lo apagó. Le dio dirección. No todos llegan hasta aquí. Muchos se quedan atrapados entre el ruido y la obligación, entre la culpa y la necesidad de complacer. Regresan al mundo sin haberse escuchado, temiendo el juicio más que el vacío,
evitando la soledad como si fuera una condena. Pero quien ha recorrido el sendero del aislamiento consciente, quien ha elegido quedarse consigo cuando nadie más lo hizo, descubre algo que lo cambia todo, la libertad de ser sin pedir permiso. En ese punto, ya no necesitas hacer ruido para existir. Tu presencia no exige atención. Tu existencia no necesita aprobación. Has aprendido a habitarte, y eso basta. Ahora caminas por la vida con los pies más firmes, con el alma menos cargada, con el corazón más disponible, pero selectivamente. Lo más curioso es que el mundo, acostumbrado al exceso, no sabe cómo responder a alguien que ha hecho las paces con el silencio. Se confunde. Te llama raro, distante, cambiado. Y tienen razón. Has cambiado. Ya no buscas encajar, ahora buscas coherencia. Ya no necesitas encender todas las luces, ahora prefieres una llama que no se apaga. Carl Jung dijo que el alma humana no busca perfección, sino totalidad. Y ese anhelo de totalidad no puede cumplirse mientras uno viva fragmentado, disperso, adaptado a lo que otros esperan. La totalidad requiere valentía. Valentía para soltar versiones de uno mismo que ya no tienen sentido, para decir adiós a lugares donde uno se traiciona, para comenzar de nuevo desde adentro. El aislamiento no fue una pausa, fue una preparación, una alquimia silenciosa donde lo falso se fue cayendo, lo innecesario se fue disolviendo, y lo auténtico empezó a brotar. Porque lo auténtico no grita, no se impone, simplemente permanece. Y cuando regresas desde ese lugar, todo cambia. Tu forma de mirar es más profunda, tu forma de hablar, más consciente, tu forma de amar, más libre. Ya no te aferras, ya no corres detrás, ya no aceptas cualquier cosa con tal de no estar solo, porque ya estuviste contigo, y descubriste que eso no solo era suficiente, era necesario. Las heridas que encontraste en el camino no te debilitaron, te revelaron, porque en cada parte rota viste una verdad que no sabías que habitaba en ti. Y ahora, lejos de esconder tus grietas, las honras, porque sabes que allí entró la luz, que allí comenzó tu despertar. Volver no significa volver al mismo lugar, significa regresar con una nueva visión, significa que ahora, incluso en medio del bullicio, sabes cómo proteger tu paz, que aunque vuelvas a conectar con el mundo, nunca más volverás a abandonarte, que puedes amar profundamente sin dejarte de lado. El mundo no cambia, cambias tú, y desde ese cambio, todo se acomoda diferente. Lo que antes te hería ya no te toca, lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes necesitabas, ahora eliges. Ya no estás a merced de lo externo. Has aprendido a sostenerte desde dentro. Y en ese sostén interno está el verdadero poder. No el poder de dominar, sino el poder de decidir. De elegir en qué gastar tu energía, a quién dar tu presencia, cuándo decir sí y cuándo decir basta. Porque sabes que tu tiempo es sagrado, que tu atención es valiosa, y que tu alma merece espacios donde pueda florecer. Así termina el viaje que muchos temen iniciar. Un viaje hacia adentro que no tiene mapas ni instrucciones. Solo coraje. El coraje de ir más allá del personaje, más allá del deber, más allá del miedo. Y en ese más allá, encontrarte con lo único que nunca estuvo perdido. Tú. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que describía lo que llevas dentro, entonces no lo ignores. Tu alma acaba de reconocerse en estas palabras. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste la necesidad de alejarte para poder encontrarte. Queremos leerte. Tu historia también puede iluminar a otros.